Y quiero que hablemos de una historia bien interesante, y a mí me gusta mucho esta historia, y es de Gedeón, particularmente del llamamiento, de cómo Dios llama a este hombre. Esta historia está en el libro de Jueces 6, capítulo 6 y capítulo 7. Lo pueden leer en su casa y les prometo que es como si estuvieran viendo una serie de Netflix. Lo pueden buscar en la Nueva Traducción Viviente y van a ver cómo Dios lo llama, los argumentos que Él da, cómo obtiene la victoria en el primer enfrentamiento que tiene con los madianitas, y es de verdad bastante impresionante. Así que tómense el trabajo de leerlo con tiempo. Yo trataré en algunos versículos de profundizar, porque la historia es bien larga. Vamos a empezar desde el versículo 1, Jueces 6. Dice a partir del 3: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas de la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas que llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así se moría de hambre el pueblo de Israel. Entonces los israelitas clamaron al Señor. El pueblo de Israel se había apartado de Dios y se había inclinado a adorar dioses falsos. Por 7 años estuvieron oprimidos por el pueblo madianita. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué significan los madianitas? Los madianitas eran los enemigos, ¿verdad?, del pueblo de Dios, y era un pueblo que llegaba para intimidar y para robarse la cosecha. Es decir, el pueblo de Israel trabajaba, labraba la tierra, sembraba, cuidaba el ganado, y cuando ya estaban a punto de recoger la cosecha, llegaban ellos, los madianitas, a robársela, y dejaban el pueblo completamente devastado. Imagínate el nivel de frustración de estas personas, de saber que has trabajado por tanto tiempo por algo, y cuando estás a punto de disfrutarlo, viene alguien y te lo quita. Y los madianitas, hablando en términos espirituales, representa ese espíritu que viene también para robar, para no permitir que tú disfrutes de aquello que Dios te ha entregado, para intimidar. Dice que el pueblo de Israel se metían en cuevas, en lugares fuertes, para que no pudieran ellos penetrar. Los intimidaban a tal punto que construyeron cuevas. Y dice que el pueblo de Israel clamó a Dios. 7 años estuvieron siendo saqueados literalmente, hasta que el pueblo clamó nuevamente a Dios. Y Dios envió un profeta a decirles lo que iba a hacer, lo que iba a ocurrir. Pero pongámonos en los zapatos de cada una de estas personas, o no sé si tú te has sentido así, que trabajas, que das lo mejor de ti, que entregas, que labras la tierra, que trabajas, que entregas lo mejor a Dios, que haces, y al momento de disfrutar algo viene y ¡puf!, te lo quita. Algo viene y se lo lleva, y quedas con ese sentimiento de frustración de: y nuevamente pasó esto, nuevamente me quedé sin nada, nuevamente se fue todo el recurso. Mi matrimonio, estábamos en un buen momento y de la nada todo cambió y ahora hablamos de divorcio. Mi hijo, todo estaba bien y pensé que mi familia estaba en calma y mi hijo está en drogas, o encontré pornografía, o está rebelde. ¿En qué situación te puedes estar encontrando tú, que así como ellos te sientes oprimido, cansado, agotado? De pronto para algunos no fue un buen semestre, un primer buen semestre, para otros quizás sí lo fue, pero dices: aunque fue un buen semestre, yo quiero más y sé que Dios puede darme más. Y si quizá no fue un buen semestre, tú dices: yo no me quiero conformar con esto no fue lo que Dios me prometió para este año. Yo tengo que hacer algo
espiritualmente yo no voy a permitir que venga el enemigo a quitarme lo que ya Dios me ha entregado. Si ese eres tú, estás en el lugar correcto, porque esta noche vamos a orar para que todo aquello que ha venido a robar nuestra cosecha salga de nuestras vidas. Todo aquello que ha venido a robarte la felicidad, todo aquello que ha venido a robarte la paz, la alegría, va a tener que huir, porque cuando el pueblo clamó a Dios, algo grande hizo Dios. Ahora bien, ¿qué pasó entonces? Vamos aquí, quiero hablarte de 4 puntos particularmente para que ese rompimiento se dé en tu vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué hizo Dios? A partir de Jueces 6, para que me lo coloquen en la pantalla, del versículo 11 al 16. Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó del grande árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiser. Gedeón estaba trillando el trigo en el fondo del lagar para esconder el grano. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Dios se le apareció a este hombre y le dijo: guerrero valiente. Hoy alguien, Dios le está cambiando el nombre y le está diciendo: guerrero valiente, guerrera valiente. Entonces Gedeón respondió: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron que el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel. Yo soy quien te envía. Pero Gedeón le respondió: ¿cómo podré yo rescatar si mi clan, el más débil de toda la tribu, yo soy el de menor importancia? Y Dios le dijo: yo estaré contigo y destruiré a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Dios ya tenía una estrategia preparada y escogió al que se veía con menos probabilidades para poder defender a su pueblo. Había un hombre llamado Gedeón, de la tribu de Manasés, si no estoy mal, el más pequeño de su familia, el que se veía pequeño, insignificante. Y dijo, se le aparece y él le dice: a mí me vas a escoger, a mí. Yo, el más pequeño, mi familia no tiene los recursos. Yo, el que no tiene fuerza. Este hombre podría tener un corazón humilde, pero tenía una imagen completamente desdibujada de quién era él, completamente distorsionada de quién era él. Y quiero que de pronto pienses si en algún momento te has sentido así, que algo está ocurriendo y tú dices: Señor, ¿y tú me vas a escoger a mí para cambiar la historia de mi familia? ¿Es a mí a quien tú me vas a escoger, Dios? Pues yo quiero decirte que si estás aquí es porque Dios te escogió a ti para cambiar la historia de tus generaciones, para cambiar la historia de tu familia. Y ¿sabes algo? Ser la primicia para cambiar una historia generacional duele, cuesta, hay lágrimas, pero vale la pena. Vale la pena. Yo soy la primera en mi casa cristiana y ha costado muchísimo. No se imaginan cuánto. Y quizá cuando llegué a los pies de Dios no sabía la trascendencia de esto, pero ahora que soy mamá entiendo que no lo estoy haciendo por mí. Entiendo que lo estoy haciendo por los que vienen detrás de mí. Y entonces he tenido que aprender a identificar de qué Dios ha querido liberar mi vida y ha querido liberar a mis hijos. Y cuesta mucho, porque empiezas a identificar cosas de tu familia que no te gustan, que pueda que te generen vergüenza. Pero no es para traer vergüenza, es para traer libertad. Es para traer un cambio generacional. Y si tú te estás viendo como Gedeón, hoy Dios quiere decirte y recordarte que eres un guerrero valiente, que eres un hombre y mujer que te ha dotado y que te ha ungido con algo particular para quebrantar maldiciones generacionales en tu casa, para hacer lo que otros no hicieron en tu familia,
para hacer lo que otros no se atrevieron en tu familia. Si tú lo crees, yo te pido que le des un aplauso a Dios, porque tú eres uno de esos. Yo quiero recordarte que aunque te sientas sin fuerzas, que aunque te sientas agotado, que aunque te sientas cansado y aunque creas que no eres capaz, yo quiero decirte que sí eres capaz, porque es que no se trata de nuestras fuerzas, se trata de lo que Él hará en nosotros. No se trata de lo que humanamente podamos hacer, se trata de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, el primer punto, el que te acabo de mencionar, para ir por un rompimiento hay que liberarse de las excusas. Gedeón tenía los argumentos válidos. Venía de una familia pequeña, pobre. El pueblo estaba devastado, no había recursos, él se veía insignificante, él no se veía capaz, pero él tuvo que abrir su mente para algo nuevo, para poder avanzar hacia lo que Dios tenía. Las excusas que muchas veces nos colocamos nosotros mismos se convierten en limitantes para aquello que Dios tiene. ¿Qué excusas te estás colocando? No puedo, no soy capaz, yo no lo voy a lograr. ¿Para qué voy a sembrar si es que esto yo necesito esto? ¿Para qué voy a soñar con que puedo mandar a mi hijo a un buen colegio? ¿Para qué siquiera soñarlo si no tengo los recursos? Y tú mismo o tú misma te limitas, creyendo que Dios no te lo va a dar, creyendo que Dios no te lo puede entregar. Pues yo quiero decirte que Dios es un Dios de imposibles. Y si has soñado y si Dios está colocando sueños en tu corazón más grandes que los que siquiera pudiste imaginar, sueña con eso y pídele a Dios que te dé la fe y empieza a trabajar por eso, porque Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Dios puede favorecer a tu hijo o a tu hija para que tenga una beca en una muy buena universidad. Dios puede abrir las puertas en una multinacional para que tú trabajes y llegues a gerenciar. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer que Dios lo puede hacer? ¿Acaso hay algo imposible para Él? Pero tenemos que liberarnos de las excusas. Para que haya un rompimiento, nos tenemos que liberar de las excusas. ¿Cuáles son tus excusas? Válidas o no, no nos sirven, no nos alcanzan, no nos dejan ver lo que Dios tiene. No nos permiten, nos nublan la mirada. Así que ya sabemos, la primero, liberarnos de las excusas. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón tuvo que abrazar eso que Dios le estaba diciendo. Gedeón tuvo que empezar a ver que él sí podía en Dios cambiar la historia de su generación e ir por algo nuevo. ¿Y qué hizo entonces? El versículo 19 dice: si de verdad, estaba Gedeón, se le presenta un ángel y dice: si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente eres tú, Señor, porque a Gedeón se le presenta a Dios. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Y Gedeón está hablando con el ángel de Jehová, como dice la palabra, y le dice: espérate aquí, espérate, que yo tengo que traerte una ofrenda. Ya Dios le estaba diciendo que él era el que había escogido, y le dice: espérate, yo tengo que hacer algo, yo tengo que traer una ofrenda para ti. Yo no me puedo quedar aquí sin hacer nada, yo tengo que traer algo. ¿Y sabes qué me impresiona? Te voy a leer el versículo, dice: entonces Gedeón se fue deprisa a su casa, asó un cabrito, lo horneó, pan sin levadura con una medida de harina, luego llevó la carne, una canasta, el caldo, una olla, y puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Y el ángel luego le da unas indicaciones, y no me quiero detener ahí, porque el versículo es largo. Pero Gedeón entregó algo, hubo un sacrificio ahí. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tenían. Porque el pueblo estaba devastado, porque no había comida. Y este hombre, en medio de la escasez, le presenta una ofrenda a Dios. En medio de la escasez dice: aunque él pudo haber pensado, si yo le entrego esto, seguramente mañana no vamos a tener que comer, o quién sabe qué va a pasar. Pero no se quedó ahí, corrió y presentó una ofrenda, porque entendía que ahí algo grande estaba a punto de desatarse. Y cuando hay cosas que están a punto de desatarse, hay ofrendas de sacrificio a Dios. Hay ofrendas de sacrificio. Había escasez y miseria en todo el pueblo, y había entrado por desobediencia, y había entrado por idolatría, y la idolatría produce ruina.
La consecuencia de la idolatría produce ruina y escasez. Y este hombre era el que estaba intentando cambiar la historia del pueblo de Israel. Y había entrado la miseria y la pobreza. Y él entendía que la única forma de quebrantar la pobreza y la escasez era trayendo una ofrenda. Era entregándole algo a Dios. ¿Qué tienes para entregarle a Dios? Para que haya rompimiento, un antes y un después, hay que entregar ofrendas de sacrificio. ¿Sabes qué dice? Probadme ahora en esto, dice Malaquías, si yo no abriré las ventanas de los cielos y reprenderé al devorador. ¿Qué había ocurrido aquí? Habían venido los madianitas a devorar. Y él entendía que no se trataba de él, que era Dios mismo quien reprendía al devorador cuando se quisiera acercar. Él dijo: espérate, yo tengo que entregar algo. Pudo haber sido poco o mucho, pero lo dio, confió, entregó. Hay poder en la ofrenda. Cada una de esas semillas que tú has entregado a esta casa, a Dios, no van a quedar sin recompensa. No van a quedar sin ser recompensadas y ser multiplicadas, porque las has entregado al mejor terreno, porque las has entregado al reino de los cielos, porque las has entregado creyendo que Dios está cortando maldiciones financieras en tu familia, porque las estás trayendo, sembrando por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por tus tataranietos. Cuando tú depositas una ofrenda en el altar, tú estás quebrantando maldiciones de ruina y de escasez en tu línea generacional. Es la forma de redimir nuestras finanzas. Es la forma de decirle a Dios: creo en ti, confío en ti. Queremos un rompimiento para este segundo semestre. Estamos dispuestos a darle a Dios una ofrenda de guerra. Este hombre era un guerrero. Este hombre, mira cómo Dios lo llamó: guerrero valiente. Él hubiera podido decir: listo, tú me dices que soy yo, no creo mucho en mí, pero dale, vamos para esa. Y hubiera dicho: vamos, dime qué hacemos. Pero él dijo: no, espérate, yo voy a traer una ofrenda. Y dice que le trajo una ofrenda y levantó un altar a Dios. En el pueblo de Israel, los últimos 7 años, así como se los mencioné, habían levantado adoración a otros altares, a otros dioses. Cuando tú siembras, tú estás levantando un altar para tu casa, diciéndole: el rey de mis finanzas es Jesús. El dueño de mis finanzas es Jesús. No lo vemos, pero es un acto espiritual de entregar y decir: tú eres el Señor de mi vida. Cuando yo entrego a Dios, le estoy diciendo: el dinero no es mi Dios, el dinero es mi siervo. Tú eres mi Dios y tú te encargarás de suplir. Y si queremos un rompimiento y queremos multiplicación, para que haya multiplicación tiene que haber una semilla que entregamos, una semilla que depositamos, una semilla que soltamos y decimos: creo por un rompimiento. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que se van a desatar milagros financieros en este segundo semestre? ¿Cuántos creen que van a venir contratos? ¿Cuántos creen que puertas se van a abrir? ¿Cuántos creen que van a venir llamadas inesperadas? Llamadas inesperadas diciéndote: vi tu hoja de vida y eres tú la persona que quiero que trabaje conmigo. ¿Cuántos están creyendo que esa idea y ese sueño que Dios puso en tu corazón va a prosperar? Yo también lo estoy creyendo. Número 3, ¿qué hizo Gedeón? Derrumbó altares. Número 1, ¿qué fue lo que hizo? Se despojó de las excusas. Número 2, presentó una ofrenda. Número 3, derrumbó altares. Y aquí yo lo ligo con la obediencia y les voy a contar cómo pasó. Dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño, tu padre, del que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal. Miren a quién le estaba diciendo. Había escogido a Gedeón y le dijo: ve y derriba los altares que están en tu casa. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemado sobre el altar y usa leña del poste. Entonces Gedeón se llevó a sus criados y le dijo al Señor que le había ordenado, pero él lo hizo de noche porque tenía miedo.
Dios le dio una instrucción y él prefirió quemar esos altares de noche. Había idolatría. Pero antes de ir a quebrar y pelear por el pueblo, primero le dijo: ve y quita lo que está en tu casa primero. ¿Quieres ir a conquistar? ¿Quieres que haya un rompimiento? Hay primero que revisar lo que está aquí. ¿Qué altares hemos construido aquí? ¿Qué altares hemos construido en nuestro corazón? ¿Queremos algo para este segundo semestre? ¿Queremos que algo se dé afuera? Primero tenemos que ver qué hay aquí adentro. Primero tenemos que revisarnos qué hay acá adentro. Allá en esta historia, acá en esta historia habla de ídolos, de la diosa Acera. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu corazón y en mi corazón? ¿Qué compite con Dios en tu corazón? Tus hijos, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro esposo, nuestra esposa, tu profesión, tus sueños. ¿Qué está compitiendo con Dios? Tú dices: no, yo no. Podemos decir, y me incluyo, podemos decir: no, nada ocupa el lugar a Dios, nada ocupa el lugar que tiene Dios en mi corazón. Y si Dios nos quitara eso que tanto amamos, ¿seguiríamos amando a Dios? ¿Seguiríamos sirviéndole a Dios? ¿Seguiríamos dándole a Dios lo mejor? ¿O entraríamos en queja? Me dejaste solo, Señor, ¿por qué no me amas? ¿No estás conmigo? ¿Qué puede estar ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón? ¿Qué puede estar compitiendo con Dios en tu corazón y en mi corazón? ¿Sabes algo? Yo leí una vez en un libro, no recuerdo el autor, pero dice que el corazón del hombre es una fábrica constante de ídolos. Y un ídolo es todo aquello que te puede generar seguridad, aquello que te genera confianza, seguridad. Pero cuando ocupa el lugar de Dios, entonces a eso adorarás y a eso servirás. Aquello que tú obedeces, aquello que tú te inclinas, aquello que tú sigues, es lo que adoramos. Pero además de eso, ¿sabes qué hizo? Levantó un altar de adoración. Fue y quitó los ídolos que estaban en su casa y levantó altar de adoración. La adoración trae rompimiento espiritual. La adoración a Dios trae rompimiento. Yo no sé cómo te has sentido tú en los últimos días. Quizá te has sentido agotado y el enemigo ha venido con mentiras a decirte: ese es tu Dios. Así como Gedeón, cuando Dios se le aparece, le dice: ¿dónde están las maravillas de las que hablaron nuestros antepasados? Pudiéramos en algún momento estar diciendo tú y yo: ¿dónde está ese Dios del que me habla? ¿Por qué siento que llega tarde o no llega? ¿Dónde está ese Dios que me dicen que va a prosperar, que va a cumplir mis sueños, que me va a abrir puertas? ¿Dónde está que no lo veo? Y quizá eso ha hecho que tu fe se apague, que tu fe mengue. Y de pronto revisemos si hemos dejado de adorar a Dios como antes lo hacíamos, con una adoración genuina. Porque quizá no hemos visto lo que estamos esperando y decimos: veo que Dios lo hace en otros y no en mí. Y empieza a apagarse la llama de la fe. Y preferimos entonces dejar de venir a la iglesia y empezamos a hacer cualquier cantidad de cosas que en vez de encender la llama, lo que hacen es que la apagan. Pues yo quiero decirte que hoy es tiempo de levantar un altar de adoración. ¿Estás cansado? Adora. ¿Tienes miedo? Adora. ¿Te sientes angustiado? Adora. Prende adoraciones en tu casa y empieza a cantar a tu Dios sin importar la circunstancia que estés atravesando. En la adoración se rompen cadenas. ¿Sabes qué ocurrió con Pablo y Silas? Cuando estaban presos en la cárcel, ellos empezaron a cantar himnos.
empezaron a adorar, y dice que de repente los cimientos de la cárcel empezaron a estremecerse y las cadenas empezaron a romperse. Yo no sé, pero para mí eso es poderoso, porque eso quiere decir que adoramos a un Dios vivo. Eso quiere decir que cuando tú y yo entonamos adoración a Dios, Él envía ángeles para que obren a tu favor y a mi favor. Eso quiere decir que cuando tú y yo le decimos, creo en ti, Señor, creo en lo que harás, cadenas se tienen que romper. Cuando tú adoras, ángeles salen a orar a tu favor. Ángeles son enviados a trabajar a favor de ti. Cuando tú adoras y lloras por ese esposo, por ese hijo, algo Dios hace en su corazón. No hay adoración genuina y oración que quede sin respuesta, porque es un corazón que está rendido a Dios. Es un corazón que está sometido a Dios. No permitas que el enemigo te robe la adoración, porque si te roba la adoración, se está ganando el terreno en tu corazón y está endureciendo tu corazón. Porque Él está compitiendo es para ser el que reine en tu corazón. Esto es una batalla de adoración, más nada. ¿A quién tú adoras? ¿A quién adoras? Y adorar tiene que ver con más que cantar. Es un estilo de vida. Adorar es un estilo de vida. Tú adoras a Dios con las decisiones que tomamos cada día. Adoramos a Dios en la forma en que servimos en nuestra casa. Adoramos a Dios en la forma en que respondemos a nuestros padres. Adoramos a Dios en la forma en que actuamos de excelencia en el colegio, en la universidad, cuando llegamos de primero al trabajo y dice, mira, este es cristiano. Adoramos a Dios en nuestra cotidianidad, pero sin duda alguna hay tiempos de adoración, de cantar alabanzas que se unan la fe y la adoración y la alabanza, y algo grande ocurre en el cielo. Algo grande ocurre cuando los hijos de Dios nos reunimos aquí a adorar. Algo grande ocurre cuando estás en tu casa arrodillado o arrodillada, orando y clamando. Amén. Y por último, y esta historia se pone mejor. Y por último, el cuarto punto, hay rompimiento cuando hay obediencia y confianza en Dios. En el capítulo de Jueces 7, todo el capítulo, y se lo puede leer en su casa, relata cómo fue la estrategia que Dios le dio a este hombre para vencer contra los madianitas. Es bastante largo, pero voy a mencionar algunos puntos. Permítanme aquí, déjenme buscarlo. Acá está. Acá. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: ve con estos 300 hombres y rescataré. No, me perdí, perdón. Resulta que Dios, lo voy a parafrasear. Resulta que Dios convoca, le dice a Gedeón que convoque un ejército. Y se reunieron más de 22,000 personas. Gedeón entonó trompeta, sonó trompeta al pueblo. Y la trompeta significaba que iba a haber guerra, que iba a haber batalla. Después de tanto tiempo del pueblo estar viendo que estaba siendo oprimido, Gedeón toca la trompeta. ¿Sabes por qué? Porque dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Eso significa que Dios lo dotó con algo grande para vencer sobre los madianitas. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Ese mismo Espíritu que obró y que operó sobre Jesús, que lo resucitó, es el que habita en nosotros. Entonces dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y él sonó trompeta y convocó un ejército. Y vinieron 22,000 hombres. Y Dios le dijo: no, es mucho, son muchos los hombres. Mira lo que vamos a hacer. Pregunta a aquellos que tienen temor. Aquellos que tienen temor y se sienten que no lo van a poder hacer, que levanten su mano y se vayan. Y Gedeón va y dice: ¿quiénes son los que sienten miedo? Y levantaron 10,000 las manos, o 22,000, y se fueron. 10,000 y se fueron. Y Gedeón les dijo: váyanse. Esos no son. Quedaron 10,000. Y Dios le dice: no, son muchos, todavía siguen siendo muchos. ¿Sabes qué vas a hacer? Los vas a llevar
a que tomen agua de un río. Y aquellos que laman directamente del agua y se lancen sobre el río y laman con su lengua el agua, esos no son. Aquellos que se arrodillen y tomen agua con la mano, esos son. Y entonces Gedeón, vamos al río, y van, y dice que una gran cantidad de hombres se volcaron sobre el río y empezaron a lamer. ¿Qué soldado hace eso cuando sabe que está en batalla, cuando sabe que está presto para una guerra? Queda desprotegido. Pero este hombre, quizás esos estaban cansados, pero el resto, hubo unos que hicieron esto, quedaron arrodillados, estaban listos para la batalla y tomaron agua e hicieron esto. Esta actitud de arrodillarse significa, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, quizá puedo sentir algo de temor, pero yo estoy listo para lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo estoy listo para lo que la instrucción que Dios me quiera dar. Y de todos esos 22,000, solo quedaron 300 hombres con Gedeón. Y el ejército enemigo era un montón. Pero Dios le dijo, con estos te vas a quedar. Imagínate a Gedeón diciéndole, Señor, de 22,000 quedé con 300. De 22,000, ¿será que sí vamos a vencer? Y Dios le dijo, espérate para que veas lo que vamos a hacer. Espérate y verás. Entonces Dios le dice, por eso le digo que parece una serie de Netflix. Dios le dice, ok, listo. Ahora mira, cuando esté la noche, te vas a ir con un siervo tuyo, te vas a ir al campo enemigo y vas a escuchar lo que el enemigo dice de ti. Y vas entonces a recobrar fuerzas y a creer que lo que yo te estoy diciendo lo voy a hacer. Se estaban metiendo solo 2, ni siquiera los 300, Gedeón y su discípulo, al campo enemigo. Y cuando entraron sigilosamente, escucharon a 2 soldados. De pronto estaban ahí, quién sabe, comiéndose algo debajo de un árbol. Era de noche y escuchó que el uno le dijo al otro, tuve un sueño. Soñé que una rodaja de pan, algo así dice la Biblia, corría. Y él empieza a relatarle la historia y el otro le dice, la interpretación de esto es que Gedeón y su ejército nos van a vencer. Gedeón y su ejército nos van a vencer. Gedeón escuchó que el enemigo estaba diciendo que tenía la capacidad de vencer. ¿Sabes algo? Tu enemigo te ve fuerte. Yo no sé cómo te estás viendo tú, pero tu enemigo te tiene miedo. Tú eres el que tienes que empezar a creer en ti, en lo que Dios ha depositado en ti. El ejército enemigo escuchó, Gedeón escuchó del propio enemigo que ellos iban a ganar. Y ni siquiera había habido una batalla, ni siquiera se había desarrollado la guerra, y ya el enemigo estaba dándole la victoria a Gedeón. Empieza a creer en lo que Dios ha puesto en ti. Empieza a creer en lo que Dios ha puesto en ti, porque tu enemigo cree en lo que Dios ha puesto en ti. ¿Crees tú en lo que Dios ha puesto en ti? ¿Estás creyendo en el potencial que Dios te ha entregado? ¿Estás creyendo en que en ti se va a levantar una generación diferente y nueva? ¿Estás creyendo que tú tienes para darle a tus hijos aquello que ni siquiera recibiste tú? ¿Estás creyendo que en ti pueden ser quebrantadas maldiciones generacionales? ¿Estás creyendo lo que Dios puede hacer? A mí me pareció espectacular esa historia, porque uno dice, a veces uno se esconde y se aterra, y se lo digo porque me pasa, batallo mucho en muchos momentos con el temor, pero el enemigo sabe y conoce lo que Dios ha puesto en ti, y por eso te tiene miedo, y por eso te amedranta, y por eso te habla, y por eso te hace creer que no vas a ser capaz. Porque el día que creas y te levantes por aquello que Dios te ha dado, vas a ser indetenible. Vas a ser indetenible. Y por último, entonces Gedeón se regresa con su discípulo y convoca a los 300 y le dice, listo, imagínate, este hombre ya sabía que iba a ganar. Listo,
Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar unas vasijas. Vamos a tomar unas antorchas y cada uno va a tener una trompeta. 300 trompetas, 300 vasijas y 300 antorchas. Y la antorcha la van a colocar así, dentro de la vasija. Dentro de la vasija. El cántaro, dice la palabra. Y quiero decirte que esto tiene un significado. La trompeta es señal de victoria. Este cántaro o vasija somos nosotros. Y la antorcha es el Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Que nosotros sin la antorcha solo somos un cántaro vacío, sin fuerza. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando estamos sometidos a una vida con el Espíritu Santo, se enciende nuestra vida. Y entonces el dunamis de Dios, la dinamita, el poder de Dios actúa a través de nosotros. Y entonces, ¿qué ocurrió? Les dijo, listo, estaba de noche, se metieron al campo enemigo callados, calladitos, en silencio, sin hacer ruido. Y el ejército enemigo estaba durmiendo. Y de pronto Gedeón da la orden y dice: suenen las trompetas. 300 trompetas dieron señal de victoria. 300 cántaros los tiraron para que se rompieran. Y el solo ruido amedrantó al pueblo enemigo. Y dice que ellos se levantaron y huyeron. Mira que tú dices, así termina de fácil la historia. Porque es que Dios hace cosas absurdas. Dios hace cosas absurdas a nuestra forma de ver. Pero de esa manera opera Él cuando sometemos nuestra vida al Espíritu Santo. De esa manera opera Él cuando su antorcha vivimos, nos enciende, cuando su antorcha nos ilumina. El ejército enemigo huyó. Los madianitas fueron destruidos. Y traté de resumirles la historia porque tiene mucho detalle. Pero yo quiero decirte que hay rompimiento cuando hay una vida encendida y sometida al Espíritu Santo. Yo quiero decirte que va a haber rompimiento este segundo semestre porque lo vamos a entregar, porque vamos a confiar, porque vamos a obedecer a Dios. Gedeón tuvo que obedecer. La ruina y la escasez vinieron por desobediencia y idolatría. Pero la multiplicación y la abundancia por una vida diferente, la libertad, vino por la obediencia. Vino por un hombre que decidió someterse y creer en lo que Dios le había entregado, en el llamado que él había recibido de parte de Dios. Quiero que te coloques de pie porque... Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número 1, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número 2, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieras bendecir. Y número 3, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. 1000 bendiciones y que coseches al 100 por 1.